Mente Milagrosa es, yo diría que el hijo más educado de este esfuerzo. Ustedes saben que a medida que van naciendo como que se va poniendo más empeño, ¿no? Y en Mente Milagrosa hacemos una especie de compendio. Nos paseamos, sí, muy rápidamente por varios aspectos, no todos, no es posible abarcarlos todos, pero los fundamentales, para que entendamos definitivamente lo que somos capaces de hacer. Por supuesto, los seres humanos no estamos muy familiarizados con el hecho de hacer milagros, porque venimos manejando una información desde hace siglos muy limitada, que es la información que se inscribe dentro del determinismo, dentro de los procesos mecánicos, el determinismo, el materialismo básicamente, que nos ha apartado históricamente de nuestra verdadera condición. Entonces, estaba yo hurgando muchas cosas antes de ponerme a hacer algunas láminas, porque como ustedes se van a llevar este trabajo, y quería organizarlo con láminas de los diferentes aspectos. En los últimos tiempos nos hemos topado con algunas resistencias, diría yo. Y como cada vez que yo voy a dar un taller ocurre algo que me sirve para una anécdota. Y ayer me dice Patricia, papá, hace como 15 días yo pasé los mensajes, pero los voy a volver a pasar, porque ya hace tiempo se pasaron. Y entonces recibió dos respuestas resistentes. Una decía, no me pase más mensajes, por favor, soy católico, soy católico. Y Patricia le contesta, nosotros también. Sí, pero soy apostólico y romano. Entonces Patricia, ¿qué le digo? No contestes más nada, borra ese teléfono y punto, le digo yo. Aunque hubiese sido bueno que le diga, soy católico y venezolano. No nací en Italia, sino en Venezuela. Y así, otro fue una persona que asistió a mi consulta para que yo le quitara un dolor, y le dije, no te he visto más por las reuniones. Y me dice, no, doctor, es que yo soy católica. Y bueno, y es una cosa no contradice la otra. No, es que yo iba con mi tía, y mi tía dice que los milagros solo los hace Dios. Entonces, esa es una de las limitaciones justamente de las creencias limitantes y de los paradigmas antiguos, de que nos han despojado a los seres humanos de un conocimiento que es propio de nosotros. Y qué bueno que esas cosas que en algún momento se me ocurrió hacerlas, y quizás las experiencias personales por las que pasé me obligaron a hacerlas, me hicieron buscar y conseguir que hay todo un basamento científico que fundamenta y que le da cuerpo y que le da base a todas estas cosas que venimos haciendo. Me encontré con este escritor español, Baltasar Gracias, que dice, el primer paso de la ignorancia es presumir de saber. Por eso yo no vengo a presumir que lo sé todo, estamos manoseando un conocimiento y estamos aprendiendo. Por supuesto, ya llevamos 9 años en este camino, especialmente, casi 10 años en este camino, y todavía estamos por aprender, y sabemos que nos falta mucho más por aprender de lo que ya hemos aprendido, de tal manera que no vamos a pecar aquí de sabiondos. Por otra parte, el gran Albert Einstein dice que condenar o que condena sin investigación es la forma más grande de la ignorancia. Por supuesto, no condenamos ninguna tendencia del conocimiento, estamos en la búsqueda y seguiremos en la búsqueda. ¿Quién nos condena? Nosotros lo entendemos perfectamente. Cuando comenzamos a hacer algunas estrategias que parecían magia, que no son magia, que parecían milagros, y si son milagros, ya van a ver por qué. Al principio ni nosotros mismos lo creíamos. Por supuesto, la persona que no tiene el conocimiento tiene todo el derecho del mundo a no creerlo. ¿Por qué? Porque nadie cree lo que no sabe. La gente se siente cómoda con lo que sabe. Y la zona de comodidad justamente es aquella donde nos podemos mover perfectamente sin tropiezo. Cuando ya aparece algo desconocido pueden empezar los tropiezos. Y los seres humanos les tenemos muchos temores a los tropiezos. Entonces quería comenzar este trabajo de hoy con estos dos investigadores que creo que inscriben el espíritu de lo
el canal en que andamos nosotros y lo que queremos decir. Para hablar de mentes milagrosas, por supuesto, tenemos que hablar primero de milagro, ¿ok? Para que después hablemos de mente. Y me gustó mucho, leyendo un curso de milagro, esto que dice que un milagro es la corrección de un pensamiento erróneo o de una percepción equivocada. Fíjate, es la corrección de un pensamiento erróneo o de una percepción equivocada. Es decir, que cuando hacemos un milagro no estamos creando nada, estamos rescatando, estamos quitando cosas que nos están impidiendo ver. Estamos corrigiendo un camino que es el camino verdadero de nuestra esencia y de nuestra naturaleza, que justamente el gran San Agustín decía que el milagro es lo que ocurre más allá de la naturaleza conocida. Si San Agustín ha dicho que el milagro es eso que ocurre más allá de la naturaleza conocida, quiere decir que hay una naturaleza que desconocemos, que no conocemos realmente la naturaleza donde ocurren las cosas que podemos llamar milagro. En una ocasión leí también de uno de mis maestros, el doctor Deepak Chopra, que dice que lo que le llamamos milagro hoy será mañana un hecho científico. Ya está siendo un hecho científico con las cosas que vamos a manosear hoy, que vamos a revisar. Veremos que es absolutamente un hecho científico. Sin embargo, como comencé diciendo, que este conocimiento viene a conciliar las dos grandes tendencias de nuestra civilización que se hallaban aparentemente divorciadas, que era la espiritualidad y la ciencia. Por supuesto, quise comenzar primero con lo que tiene tendencia hacia la espiritualidad, que es el milagro. Y nuestro gran maestro de los milagros, por supuesto, fue el gran Jesús de Nazaret, que pasó por aquí hace más de 2000 años a decirnos cosas muy claras, pero que aún no terminamos de entender. Una de las cosas que más me gusta de lo que dijo Jesús es cuando antes de irse dijo: cosas más grandes verán, cosas más grandes harán. Y en una ocasión tuve la posibilidad de hacer una revisión de un trabajo que había hecho uno de mis maestros directos, el doctor Robert Dills, sobre los patrones de curación de Jesús en Nazaret, y él hace un análisis de cómo curaba Jesús, y no era otra cosa que la implementación de romper una creencia limitante antigua por una creencia potenciadora, es decir, romper esa creencia de no creer que somos capaces de hacer cosas e instalar una creencia de que tenemos un inmenso potencial para hacer cosas más allá de lo conocido, en una naturaleza distinta a lo que podemos ver. Ahora bien, dando esa introducción breve de lo que más o menos son los milagros, ¿qué es un milagro? Es lo que ocurre más allá de lo que conocemos, de la naturaleza conocida, como dice San Agustín, o como dice el curso de milagro, que es una canalización de Jesús justamente, que es la corrección de algo erróneo, que es recomponer una percepción equivocada. ¿Cómo entonces lograr que una mente esté preparada para entrar en el territorio, para transitar el territorio de los milagros? ¿Cómo instrumentar mecanismos? Bueno, antes de instrumentar un mecanismo apropiado, primero tenemos que conocerla. Si no conocemos un camino, se nos hace más difícil transitarlo. Entonces es importante conocerlo. En ese sentido, me puse a garabatear algunas cosas, y en una servilleta en un cafetín de Caracas, hace unos días, garabateé una estructura que después me pareció importante pasárselas a ustedes. Y hoy la terminé de garabatear. Entonces, aquí está contenida lo que es la mente humana. La mente ordinaria, y eso lo hemos compartido varias veces, la mente ordinaria tiene mecanismos conscientes y mecanismos inconscientes. ¿Ok? Sabemos que el gran inconsciente, la mente ordinaria, sería la llave de abajo, ¿ok? Sería el azul oscuro, con el azulito claro. Es decir, que el nivel inconsciente de la mente ordinaria, ¿ok? Porque esta franjita más azul clara, que dice del 5 al 12%, es el nivel consciente de la mente. Es el nivel con que operamos en estado de vigilia
cuando decidimos hacer algo inmediatamente, sin la participación del inconsciente. Sin embargo, la participación del inconsciente en ese mismo proceso de vigilia, en ese mismo tiempo, es del 88 al 95%. Es decir, que nuestra mente hace las cosas en un 88 al 95% prácticamente de manera inconsciente, de manera mecánica, automatizada. Y solamente del 5 al 12% es que hay conciencia en vigilia, porque en el sueño el único que duerme es ese 5 al 12% de la mente. La otra parte no duerme nunca. Si nosotros tenemos una parte de la mente que no duerme, solamente duerme el nivel consciente, hasta el 12% de la mente puede dormir, la otra sigue en actividad, porque el inconsciente tiene una base de sustentación, que sería el azul más oscuro, una base de sustentación, que es la historia personal y álmica. ¿Qué quiere decir la historia personal y álmica? Bueno, es que desde que nosotros nacemos estamos acumulando experiencia, estamos acumulando memoria, es decir, estamos escribiendo nuestra propia historia en este tiempo, en esta vida. Pero cuando nacemos, nuestro primer día de nacimiento, nos vemos muy indefensos y muy inocentes, pero no venimos en blanco. Nos vemos un cuerpo nuevo, somos un cuerpecito nuevo, pero con una historia vieja. Y esa es la historia álmica. De tal manera que la historia álmica con la historia personal de esta vida, de alguna manera se deposita o hay conexiones a través del inconsciente mental que pueden entrar en ebullición en algún momento determinado y desprender pensamientos, comportamientos y emociones que nosotros los podemos llamar incluso patologías más adelante, alteraciones, trastornos, y no son otra cosa que memorias que están surgiendo de ese gran depósito de la mente inconsciente, que es nuestra gran mente de 88 al 95%. Ahora bien, no queda allí la cosa, esa es solamente la mente ordinaria que va con la que operamos en esta vida, pero que en la profundidad de esa mente hay memorias antiguas, donde incluso está la memoria de la humanidad y probablemente de toda nuestra civilización. Pero más allá de nuestra mente ordinaria hay los procesos supramentales y lo que está más allá de mí, con lo que eventualmente yo me puedo conectar en estados no ordinarios de conciencia. Porque si la mente ordinaria son esos dos espacios de 88 a 95 inconsciente y 5 a 12% consciente, esa mente ordinaria, la supramente o los procesos supramentales que están más allá de mi mente, yo me puedo conectar con ese mundo en un estado no ordinario de conciencia, quiere decir un estado alterado de conciencia. Puede ser sueño, puede ser hipnosis, puede ser una droga, puede ser un trance, puede ser una revelación, puede ser una premonición, puede ser una intuición, pueden ser muchas cosas, ¿verdad? Son los estados supramentales. Y ya vamos a ver para qué nos sirve esas cosas, para qué nos sirve este conocimiento, porque un poco más allá de los estados supramentales o de la supramente está la gran mente, o está la mente, que sería la mente de Dios, que sería el gran campo cuántico de todas las posibilidades, que sería la gran antena universal, el gran holograma, donde está toda la información, donde están todas las cosas, donde todo se sabe. Ese sería, yo lo llamé, para no entrar en contradicciones con otros aspectos filosóficos, lo llamé sencilla y llanamente el campo de todas las posibilidades. Tú, a tu conveniencia, le puedes llamar Dios, le puedes llamar la mente de Dios, le puedes llamar el campo cuántico, le puedes llamar la matriz divina, le puedes llamar la latice, como le decía el gran científico Jacobo Grinberg Silverbaum, de la Universidad de México, Autónoma de México. Él le llamaba la latice. La descripción de la latice es una especie de red, de matriz, donde está todo, ¿ok? Entonces ese es el gran campo de todas las posibilidades. Por supuesto, una mente ordinaria que no llegue a estados no ordinarios de conciencia, se le imposibilita manejar su conexión con esta gran mente, porque sencillamente está funcionando en el piloto automático. Si funcionas en el piloto automático, solamente funciona tu mente ordinaria con los patrones instalados inconscientemente en tu proceso de crecimiento y desarrollo,
porque no hay intervención de otros procesos. Entonces, justamente el trabajo que ustedes están llevando hoy de el SCD de meditación, que dura como 39 minutos, hay un proceso que les va a permitir entrar en un estado no ordinario de conciencia, donde pueden hacer cosas, primero limpiar algunas cosas y después manifestar otras. Entonces, en sentido general, esta es la actividad de la mente. Una mente que no viene en blanco, que trae información incluso en el día que nacemos y que va albergando, que va acumulando, que va almacenando información en la medida que vamos experimentando el diario vivir, y que mucha de esa información está automatizada, que damos por sentado cosas que aprendimos desde muy pequeños y lamentablemente damos por sentado una inmensa cantidad de información que nos limita el desarrollo de nuestro potencial y que nos limita el desarrollo de toda la capacidad con la que venimos. Nosotros tenemos una capacidad inmensa porque justamente estamos hechos a imagen y semejanza del Creador, pero estamos hechos nosotros a imagen y semejanza del Creador. Lo que pasa es que en nuestra historia hemos invertido la historia y hemos creado un Creador a imagen y semejanza nuestra. Entonces lo limitamos a Él y nos limitamos a nosotros, porque ahora nosotros le quitamos el mando a Dios y creamos un Dios a nuestra imagen y semejanza, antropomórfico, con barba, con pelo blanco y tal, y no es así. Resulta que el Dios es el todo. El Dios, como dicen la filosofía china, es el Tao, y el Tao es el todo, y es la nada también. Es decir, todo lo que se ha creado en el universo ha sido tocado por la inteligencia divina, por la naturaleza universal, por la energía universal, y eso, esa fuerza divina es el Dios que no tiene forma antropomórfica, que tiene una fuerza universal y por lo tanto no tiene forma, es informe. ¿Ok? Solo nosotros en nuestra limitación racional e interpretativa le hemos dado forma humanoide y lo hemos limitado. Lo limitamos la figura de Dios y nos limitamos a nosotros, por supuesto, a limitar a Dios, siendo que nosotros venimos de un átomo simiente que fue ejecutado con todo el poder divino y como hilos de ese átomo simiente contamos con las mismas características, pero que la información que ha manejado nuestra civilización le impide llegar a esa naturaleza esencial de la que hablaba San Agustín. Fíjate que en cuanto a la mente, hemos venido manejando en los últimos tiempos el conocimiento de la neurociencia, que dice una cosa fantástica, y es que el cerebro es capaz de procesar en un segundo 400.000 millones de bytes de información. Esto es importante que lo sepamos ya comenzando este análisis. 400.000 millones de bytes de información, pero solamente hace conciencia de 2.000. Repito, aunque procesa 400.000 millones de bytes de información, solo hace conciencia de 2.000. Queda una cantidad enorme fuera del proceso consciente. ¿Ok? Entonces, la conciencia solamente está presente allí, en esos 2.000 es donde tú creas la vida y crees que nada más existe ese pedacito. Nada más existe ese pedacito. Claro, aparte de que el cerebro procesa eso, existen cosas muchísimo más allá, incluso de esos 400.000 millones de bytes de información. Ya vamos a hablar del byte. Entonces, esa información de esos 2.000, ¿de dónde vienen? Y esto es importante que lo sepamos y nos vamos clarito hoy. ¿De dónde vienen? Vienen de lo que te informa el cuerpo, de lo que te dice el cuerpo. Tengo dolor, tengo sed, tengo hambre, tengo frío, tengo incomodidad. Por ahí viene una parte de esa información de esos 2.000. Viene por lo que te informa el entorno, los ambientes. Y viene por el sentido que tengas del fenómeno temporal, es decir, del tiempo. Mañana tengo que hacer tal cosa, ayer me pasó tal cosa. Generalmente hemos visto en las personas conflictuadas, en las personas deprimidas, melancólicas, justamente están inmersas en esos procesos porque de alguna manera les pasó algo y están allí inmersas en lo que pasó, de manera que su sentido, lo que le informa el entorno, con un sentido del tiempo del pasado, es lo que le toma
sus intereses es seleccionar de la información del entorno solo lo que le incumbe a su historia, a su experiencia. Los seres humanos tenemos la manía de pensar que el mundo es como lo vivimos nosotros, como nuestra experiencia. Si una persona tiene una experiencia relacional, en el caso de pareja se ve con muchísima frecuencia, experiencia relacional de relaciones insatisfactorias, la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, tiende a hacerse una imagen del otro sexo, una imagen de minusvalía de él, pero que termina siendo una proyección en el otro, diciendo las mujeres son tal cosa, o si es mujer, los hombres son tal cosa. Porque el ser humano tiende a generalizar la verdad del mundo con lo que le pasa. Porque nosotros somos históricos, somos experienciales. Nosotros vemos el mundo según las experiencias que hayamos vivido. Y lo que no hayamos vivido, entonces no existe para nosotros. Entonces, de alguna manera es una especie de vicio que no creemos en lo que le pasan a otros seres humanos y que si a nosotros nos pasan cosas malas, pensamos que a los seres humanos no les pasan cosas buenas. Sin embargo, eso es sencillamente lo que llamamos o lo que se llama en la programación neurolingüística una generalización. Y así como la gente generaliza, también fragmenta la información, la limita, elimina muchísima información. Imagínate la cantidad de información que está eliminando. Si son 400.000 millones de bytes de información y solamente hace consciente 2.000, está eliminando una cantidad enorme de información. Por supuesto, para que la vida pueda ser operativa, tenemos que eliminar mucha información. Imagina que yo me pusiera ahora a interpretar cada una de sus caras, qué estará pensando, o interpretar los colores y los cuadros de la sala, o ponerle atención en la ropa que tiene puesto cada uno de ustedes. ¿Sí? No podría tener un mínimo de concentración para decir lo que ustedes quieren que yo diga aquí o lo que debo decir. Por lo tanto, tengo que eliminar mucha información de la cara de ustedes, de su ropa y tal, para estar concentrado. ¿Okay? Y sin embargo, el medio me está informando muchísimas cosas, pero yo estoy en la obligación de eliminarla para poder hacer la vida operativa. Eso es la parte positiva de este proceso. Pero la parte no positiva es que también eliminamos muchísima información que no es útil, que no puede ser extraordinariamente positiva. Entonces, yo he conocido personas que han tenido relaciones disfuncionales desde muy temprana edad y no saben dar un abrazo, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, hay una persona que es muy cariñosa y les quiere dar un abrazo y como que no saben. Hay personas que incluso que no han aprendido a sonreír por muchísimas cosas. Una vez traté un muchacho que estuvo secuestrado durante 6 meses y había perdido de una manera total la capacidad de sonreír. Es decir, esos 6 meses se le convirtieron en la historia de su vida. Y entonces, a partir de ahí, vivía en la desdicha del recuerdo. ¿Okay? Era incapaz de redimensionar la vida y conectarse con una dimensión distinta a lo que había vivido en esos 6 meses. Y así como eliminamos información, también distorsionamos, porque vemos las cosas distintas. Y donde hay belleza, vemos fealdad. Las personas deprimidas ven fealdad donde hay belleza. ¿Ok? Entonces, fíjate, no solamente eliminamos, sino que distorsionamos la información. Pero el milagro, como estamos hablando de mentes milagrosas, ¿dónde está el milagro en este juego de esa cantidad de información que nos puede entrar? El milagro se manifiesta cuando trascendemos esa información limitada, esa información ordinaria que nos viene a través del cuerpo, los dolores, las enfermedades. No hay una manera de curarse una enfermedad crónica sin trascender la mente ordinaria. No hay manera. No hay manera de solucionar un conflicto sin trascender la mente ordinaria. No hay manera. Entonces tenemos que trascender el cuerpo, lo que nos informa el cuerpo. Tenemos que trascender lo que nos informa el ambiente. Si nosotros leemos, por ejemplo, al psiquiatra austriaco Viktor Frankl, que escribió uno de los libros más leídos en la historia de la humanidad, El hombre en busca de sentido, de significado, que estuvo preso en la Segunda Guerra Mundial y salió de ahí, creó la logoterapia como una especie de terapia. Él cuenta en el libro todas las cosas que vivió en los campos de concentración nazi. Sin embargo, él siempre estuvo conectado con que primero que no se veía muriendo en los hornos
nazi, ni nada de eso. Siempre trasladó su mente a qué iba a hacer cuando saliera de allí. Y salvó mucha gente que se electrocutaba porque le daba temor morir en las cámaras de gas, y había una manera que tenían de suicidarse, como todas las cercas estaban electrificadas, entonces ellos planificaban, se escapaban, se pegaban a la cerca y se electrocutaban. Era una manera que tenían de suicidarse. Ya él sabía, ya él calibraba quién se iba a suicidar cuando los veía mucho viendo la cerca, y cuando salían veían la cerca, entonces les llegaba y les daba en el hombro y les decía, ¿qué vas a hacer cuando salgas de aquí? Los trasladaba en el tiempo y le rompía el estado ese, y fue capaz de salvar mucha gente. Víctor Frank trascendió eso porque nunca estuvo conectado a la información del momento, de los maltratos y de todas las calamidades que se pasaban en los campos de concentración. Siempre estuvo usando los procesos supramentales para irse más allá de lo que le informaba el medio, de lo que le informaba su cuerpo, porque evidentemente pasaba hambre, pasaba frío, todos estaban en estado caquéctico, desnutridos, porque bueno, imagínate, no comían. Pero él decía que hasta en la sopa clara, con una cabeza de pescado podrido que le pasaban a veces para matar el hambre, hasta ahí él veía belleza. Entonces, solo una mente que pueda trascender lo ordinario es capaz de transformar la vida y convertirse en una mente milagrosa. Entonces, el milagro se manifiesta cuando trascendemos la información ordinaria del cuerpo, el entorno y el tiempo, y penetramos en la información que comúnmente dejamos fuera, pero que está allí, incluso en los 400.000 millones de bytes de información. Es decir, entonces, ¿qué es una mente milagrosa? Es la que trasciende el tiempo, trasciende el cuerpo y trasciende el entorno. Eso es una mente milagrosa. ¿Cómo superamos una enfermedad? Cuando nos desligamos de eso y comenzamos a visualizarnos de otra manera. Antes de avanzar, siempre se me vienen a la mente casos de pacientes que he tratado y que he captado que son mentes milagrosas. El caso de una paciente mía en Caracas que sanó de un cáncer de vesícula con metástasis en hígado, cuando ya cercana a la muerte, pesando 35 kilos, pudo ver en un estado de somnolencia una imagen de ella, y esto lo he dicho muchas veces. Hoy voy a decir cosas que he dicho muchas veces, pero necesito dejarle a ustedes esa información grabada. Y ella se vio tendiendo una ropa recién lavada, totalmente normal, en estado de somnolencia. Ya su marido había muerto, que le había dicho algunas cosas. Y ella le gustó esa imagen y comenzó a recrearla, y de tanto recrear la imagen, su cuerpo comenzó a hacer lectura. Ella, sin saberlo, estaba haciendo los ejercicios de una mente milagrosa, estaba trascendiendo lo que tenía su cuerpo. Tenía un cáncer metastásico y sin embargo no pensaba en eso, sino que recreaba una imagen distinta que le había pasado por su mente. Y se dio cuenta un día que de tanto recrear la mente comenzó a sentirse bien y le gustó esa sensación, y al gustarle entonces esa sensación comenzó a hacerla con más fuerza y logró en cuestión de 4 meses que le desapareciera el cáncer. Entonces, una mente milagrosa tiene que trascender el cuerpo, más allá incluso de los estados límites, de los estados. Dice, no, pero bueno, ¿cómo quieres que tú hagas si tengo un cáncer metastásico? No importa en las condiciones que esté tu cuerpo, si tu mente puede hacer el trabajo. Ahora, el BAI. Esto es importante que nosotros lo tengamos, porque ¿quién ahorita no ve una computadora? Y de alguna manera parecida funcionamos los seres humanos como computadora, aunque somos superiores a la computadora, porque una computadora no piensa como nosotros, no tiene sentimientos, no tiene afecto, no tiene esas maravillas que tenemos nosotros, no puede amar a otro como podemos amar nosotros. ¿Ok? Entonces, un byte, ¿qué es? Es una unidad de información, una unidad que podemos describir del sistema binario, ¿ok? De ceros y uno, de prendido o apagado, es decir, o es 0 o es 1, o es 1 o es la otra cosa, o está encendido o está apagado, es decir, esa es una unidad. Pero fíjate, podemos decir entonces que es la mínima expresión de la información, que la mínima expresión de información es un quantum byte. Ya entramos en el conocimiento de la física cuántica, que vamos a darle un barnizado más adelante. Entonces, ahí unimos la cuántica con la cibernética, pero es la información, y eso está aquí. Nosotros procesamos las mismas cosas. Ya hemos acariciado la información cuando ponemos los ejemplos de un pendrive. Por ejemplo, un pendrive es una información holográfica que tiene muchísimas cosas allí,
pero que no están en físico, pero están holográficamente. ¿Me entiendes? Entonces la cuántica y la cibernética nos habla de un cuánto. Los bytes dispuestos en el tiempo y en el espacio se convierten. Esto quiero que lo procesen bien, mira. Los bytes dispuestos en el tiempo y en el espacio, es decir, cuando son reales, esa información se convierte en información consciente. Cuando nuestra atención colapsa esa unidad de información como una especie de efecto láser. Porque sin ese efecto no colapsamos el byte de información. ¿Cómo es eso? Y eso lo voy a explicar con más detalle un poquito porque el efecto láser es uno de los nuevos conceptos que yo añado en este trabajo de Mente Milagrosa. Porque sin efecto láser no es posible traer información. Los efectos láser es que le da lectura a todos los discos. ¿Cómo sacamos las imágenes y los sonidos de un disco de DVD? A través de un lector láser. ¿Cómo sacamos la música de un disco? A través de un lector láser. ¿Cómo sacan información el cerebro del holograma de la realidad? A través del láser de la conciencia que construye el cerebro. Cuando decenas de millones de neuronas se ponen de acuerdo en atención a un objeto de atención, y entonces allí colapsan un byte de información y lo obtienen. ¿Me entiendes? Ya es un quantum byte, porque en ese proceso de láser es un proceso cuántico. Cuántico es lo que ocurre en el territorio de lo no visible. En el territorio de no lo visible ocurren cosas. Aquí hay millones de ondas y no las podemos ver. Ese es el territorio cuántico, que es el territorio de lo no visible. Acuérdense del campo de todas las posibilidades. Es el campo cuántico de toda la información que tenemos allá en amarillo, en dorado. ¿Ok? Es como esto que está aquí, que tenemos nosotros en la supramente. ¿Cuántas ondas de posibilidades no hay allí? ¿Cuántos bytes de información hay allí? Pero si no los colapsamos con nuestra atención y con nuestra intención, no se materializarán en la realidad. Jamás. Toda la vida estarán en forma de onda, ondulando en el campo infinito de las posibilidades, porque no hubo una conciencia que fue capaz de colapsarla a través de un efecto de observación, de atención, de intención. No hubo una conciencia. Y eso lo vamos a ver rápidamente. Entonces, luego, después que eso sucede, que esa información es captada, luego es que aparece la experimentación como pensamiento, como emoción, como sensación, como comportamiento, como realidad. Luego es que aparece eso, pero primero tuvo que existir una conciencia que captó la información. Y eso es el efecto láser de la mente. El cerebro, ya científicamente se ha demostrado que el cerebro es capaz de construir ese efecto láser a través de la sincronización de decenas de miles de millones de neuronas en el sistema nervioso central. Ahora bien, qué bonito eso. Todo lo que puede hacer el cerebro. Pero la vida nos dice otra cosa. Viene un elemento que no es fácil que nos haga trabajar y que es el sello distintivo de los seres humanos: las emociones. ¿Cómo hacemos con las emociones que no nos dejan construir un efecto láser que nos haga materializar el milagro? Las emociones. Es que las emociones tienen lo suyo y tienen una explicación. Cuando tú tienes una emoción, ¿qué sucede? Eso es la región del hipotálamo en el cerebro, vertiendo allí al cerebro millones de billones de neurotransmisores, de sustancias que van a modificar todo el territorio celular, toda la sangre y todo el cuerpo a través de la emoción. Imagínate que este ser humano que está allí desprendiendo una cantidad enorme de transmisores, que son todos esos punticos, es una ira que está sucediendo allí. Una ira, una rabia. Estoy educado hoy. ¿Ok? Entonces imagínate la cantidad de cortisol, de adrenalina, de dopamina, de tal cantidad de sustancias corrosivas que van y que viajan por todo el torrente sanguíneo. Una sustancia, un puntico de eso aislado, en microscopía electrónica, visto a millonésimas de veces, se ve de esta manera. Esos enrolladitos rojos que van allí son esos punticos, son esos neurotransmisores, esos neuropéptidos, que son las sustancias que se vierten a la sangre a través de una emoción. ¿Ok? Y entonces
imagínate el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, todo eso, esa gasolina de avión que desprende una persona en ira. O, bueno, los productos de la tristeza, de todo eso. Cada emoción, fíjate lo maravilloso que somos los seres humanos, que un pensamiento ligado a una emoción es capaz de hacer aparecer cosas, porque eso químicamente es una cosa. Pero antes no era nada. Antes que era nada, como nosotros, antes no éramos nada. Y también vamos hacia la nada, porque este cuerpo es prestado un ratico. Venimos de la nada y hacia la nada vamos. Los pensamientos vienen de la nada y construyen cosas. Nosotros también somos construidos con pensamientos. Y cada pensamiento tiene sus parejas emocionales, sentimentales, pero tienen su química. Entonces la emoción tiene una química que hace aparecer cosas en sangre que son los mensajeros emocionales o los neurotransmisores. ¿Hacia dónde van? Van a los chumponcitos de las células, a su membrana, y ahí se aloja como un carro en un estacionamiento o como una llave en un cerrojo, ¿sí? A su justo, hecho a su justa medida, y ahí llega como la llave, y después que se aloja ahí, produce un mecanismo de acción en la célula. Si es de la ira, imagínate qué pasa con esa célula. Destrucción. Si es de melancolía, de tristeza, destrucciones, destrucciones, destrucciones. Entonces, ya el pensamiento, no somos solamente pensamiento, somos básicamente sensación, pero para que haya sensación, tiene que existir las emociones, porque la sensación es la combinación del pensamiento con las emociones, la combinación del pensamiento con las emociones, ¿ok? Entonces ya químicamente comienza nuestro cuerpo a hacer cosas con los pensamientos y con las emociones. Tenemos sustancias que son recibidas por la célula. ¿Y saben qué? Lo más importante de esto es que la célula se acostumbra, como nos acostumbramos nosotros, a las personas, a las casas, a las situaciones, a las circunstancias, a las sustancias, a todo eso, ¿ok? Entonces, eso se llama adicción. Llega el momento en que es el cuerpo el que pide la sustancia, como el alcohólico que no se ha tomado el primer trago. Entonces la célula lo pide y la persona, sin darse cuenta, cae en la misma situación, desprende el mismo proceso, va hacia la misma circunstancia, se le desarrolla la misma percepción interna, el mismo recuerdo, y el cerebro ¡prum!, le produce la misma cosa y aparece todo automáticamente. Luego entonces viene, la mente pierde su estatus de supremacía y deja de accionar, y es el cuerpo el que manda, porque entonces manda la sensación, es la sensación la que está mandando. Entonces no somos una mente, no somos un ser pensante, somos un ser sintiente, y son nuestras sensaciones las que nos comandan la vida. Y esas sensaciones, bueno, si son sensaciones que están adictas al malestar, habrá malestar. Si son adictas al dolor, habrá dolor. Si son adictas a la enfermedad, habrá enfermedad. Si son adictas a las circunstancias de conflicto, habrá conflicto. ¿Ok? Luego entonces, que somos de alguna manera víctimas de una química interna. Pero todo eso está sucediendo dentro del marco, eso está sucediendo dentro del marco de la mente ordinaria. No hemos trascendido la mente ordinaria, y solo en la mente ordinaria es donde se dan los procesos adictivos. El cuerpo sigue mandando porque la mente sigue automatizada, mecanizada, funcionando con el piloto automático, porque no hemos ejecutado ningún mecanismo de conciencia superior. Es un estado no ordinario de conciencia para salir de ese bucle adictivo, para salir de esa adicción, para salir de ese círculo vicioso. Luego entonces, este receptor va a condicionar la necesidad que la célula lo pida, y sin darnos cuenta caemos en la misma circunstancia. La persona que coge una rabia sin darse cuenta y no sabe ni cómo cogió la rabia, era un proceso adictivo automatizado y la rabia salió, porque sigue funcionando el piloto automático y no se da cuenta. ¿Cuándo rompemos la adicción? La adicción a una mala situación, a unas relaciones disfuncionales, a conseguirnos siempre la misma pareja pero con nombres distintos. ¿Cuándo rompemos eso? Cuando nos damos cuenta.
hacemos conciencia. Hacemos conciencia y al darnos cuenta comienza el proceso, puede comenzar el proceso de recuperación, de curación. El loco que se da cuenta que está loco comienza a sanarse. Y el adicto que se da cuenta que está adicto comienza a buscar ayuda, ¿verdad? Tenemos que romper ese mecanismo adictivo, vicioso, ese bucle resonante en la misma cuerda, en el mismo canal. Y así que entonces, como existe esa mente que tiene un inconsciente que es del 88 al 95% de la actividad, un nivel consciente que apenas es del 5 al 12%, que existe toda una historia que trae ese inconsciente que a veces hace automatizarnos en las desdichas, historia que puede ser personal y que puede ser álmica, pero que además por encima de esas condiciones ordinarias existe una supramente y más allá nos espera la mente de Dios al servicio de nosotros cuando nos conectemos congruentemente con ella. También existe una química que nos condiciona, la mala situación, los dolores, los conflictos, las relaciones disfuncionales, etc. Además de eso, entonces, somos energía. Somos energía. Somos energía. Además de emociones, además de pensamientos. Y leyendo uno de mis preferidos, Carlos Castaneda es uno de mis preferidos, porque Carlos Castaneda vivió una experiencia maravillosa en la zona del desierto de Sonora en México, con una tribu, con los indios yaquis, y el brujo Don Juan, como él lo llama, lo hizo su amigo y durante muchos años estuvo aprendiendo Don Juan. Carlos Castaneda es un chileno norteamericano nacionalizado de Estados Unidos, antropólogo, que comenzó a buscar información sobre las plantas alucinógenas y se encontró entonces con Don Juan. Y de Don Juan escribió muchísimas cosas. El primer libro se llama Las enseñanzas de Don Juan. Y este libro se llama Una realidad aparte. Y me encantó leyendo a Castaneda que ellos tienen una diatriba. Porque Don Juan siempre hace quedar mal al científico, al antropólogo. Y ellos tenían una diatriba porque Don Juan le decía, es que tú no ves, tú lo que haces es mirar. Tú no sabes ver, tú lo que sabes es mirar. Y cuando tú miras solamente ves la superficie, el primer plano, pero si pudieras ver, vieras otras cosas. Y entonces, él dice, hay otras maneras de ver los hombres, le dice el brujo Don Juan a Carlos Castaneda. Y le pregunta Castaneda, ¿cuál es ese otro modo de ver a los hombres, Don Juan? Y le contesta Don Juan, los hombres se ven distintos, fíjate lo que le dice Don Juan. Don Juan es un hombre que nunca estudió y lo está entrevistando un antropólogo especialista en estudios del hombre y tal. Dice, los hombres se ven distintos cuando uno ve. El humito te ayudará a ver los hombres como fibras de luz. Él le estaba invitando a fumar el peyote, que lo llamaba el humito, para ayudarlo, ¿no?, a que viera las fibras de luz. Dice, el humito te ayudará a ver los hombres como fibras de luz. Y le contesta Castaneda, ¿fibras de luz? Sí, fibras. Como telarañas blancas, hebras muy finas que circulan de la cabeza al ombligo. De ese modo, un hombre se ve como un huevo de fibras que circulan. Y sus brazos y piernas son como cerdas luminosas que brotan para todos lados. ¿Se ven así todos?, le pregunta Castaneda. Y le dice, todos. Además, cada hombre está en contacto con todo lo que lo rodea, pero no a través de sus manos, sino a través de un montón de fibras largas que salen del centro de su abdomen. Esas fibras juntan a un hombre con lo que lo rodea, conservan su equilibrio, le dan estabilidad, de modo que, como quizás veas algún día, un hombre es un huevo luminoso, ya sea un limosnero o un rey. Esas son las enseñanzas de Don Juan. El último libro de Castaneda, que lo escribió, bueno, estos son experiencias de los años 60, 70, lo llamó Una realidad aparte, una de las cosas maravillosas. Y justamente eso que dice Don Juan es algo parecido a esto. El ser humano, en el sentido de la energía, tiene varios vórtices grandes que son distribuidores de energía, son repartidores de energía. Eso es lo que llamamos energía vital. Y como lo dice Don Juan, te dan estabilidad, te dan vida, te nutren. Por eso se llama energía vital. Y por eso ya la bioenergética sabe que nosotros, sin esos campos magnéticos, sin esos campos electromagnéticos, no podríamos vivir.
y que gracias a que en este planeta hay condiciones para vivir, es porque justamente esa energía vital llega en su justa medida. Quizás en otro planeta no pudiéramos darnos el lujo de compartir el oxígeno que hay aquí, ni de compartir la justa energía electromagnética que es la que se distribuye a través de nuestros campos, pero que permanentemente estamos compartiendo con otros seres a través de unas ultramicroscópicas fibras de luz que parten tanto del corazón como del abdomen. Los que saben de la circulación universal de la energía dicen que la energía que maneja el Sol no la produce él, que viene desde el ojo de nuestra galaxia, de nuestra Vía Láctea, y que la Vía Láctea la toma del cosmos, y que esa es la circulación. Entonces el Sol le lanza a sus planetas la justa medida de cantidad a través de los destellos solares, y no es otra cosa que energía eléctrica o energía electromagnética. Que si nuestro planeta no tuviera el escudo electromagnético que se formó, aquí no pudiese existir vida, porque entonces todas esas tormentas solares entrarían completamente a nuestro territorio, no serían desviadas por ese campo de las ondas Schumann, como se llaman, el nombre de su descubridor en el año 52, las ondas electromagnéticas terrestres, tomaron el nombre de un astrofísico apellido Schumann. Y las ondas Schumann son las que se encargan de defendernos de esos destellos, y ahorita prácticamente cada 9 días estamos viviendo tormentas solares. Si ustedes se paran temprano en la mañana, podrán ver auroras boreales en las periferias del planeta, que son como unos destellos luminosos, unas nubes con destellos luminosos. Eso es producto. Todas las tormentas que vivimos y esa cantidad de rayos, producto también de tormentas solares. Y que nosotros nos estamos nutriendo de eso porque esa energía nos llega al centro del pecho, es distribuida por nuestros vórtices fundamentales a través de microcanales llamados nadis, y esos microcanales lo llevan a canales que antiguamente son conocidos desde el siglo V, en la época del emperador amarillo en China, en la acupuntura como meridianos. Y que justamente es lo que se usa a veces para modificar con una agujita acá y allá. Pero justamente así como esa química que ustedes vieron adelante, necesita una activación de la mente para que haya una emoción y aparezca un neurotransmisor, un componente químico en sangre. Así también, esta energía necesita de una activación de la información para que se exprese. Es decir, ni la química en el cuerpo es autónoma, se manda por sí sola, ni la energía que nos llega del Sol, de la galaxia y del cosmos tampoco es autónoma. Sencillamente la procesamos con nuestra conciencia. Una persona que ande permanentemente preocupada, por supuesto, tiene la energía baja, está consumiendo su energía se está utilizando en sentimientos adversos, en sentimientos de preocupación o en sentimientos de conflicto o en emociones destructivas, y entonces por supuesto su patrimonio energético se está consumiendo allí. Es una persona que se le bajan las defensas, que fácilmente se enferma con facilidad, que etcétera, etcétera. Ahora, no es autónoma la energía. Ahora, lo más importante es que si nosotros contamos entonces con esa cantidad de energía eléctrica, ¿hacia dónde va? ¿Qué produce la electricidad? ¿Qué produce? Produce luz. Fundamentalmente. Entonces nosotros no somos un manojo de electricidad. Sin electricidad no latiera el corazón, por eso te hacen los electrocardiogramas. Sin electricidad no funcionaría el cerebro, por eso te hacen los electroencéfalos. Sin electricidad no funcionarían las terminaciones neuromusculares y entonces no se contraerían nuestros músculos. Nada de eso, ¿verdad? Somos electricidad. Pero se han descubierto cosas importantes, Roberto. Se descubrió este señor llamado Fritz Albert Popp, descubrió los biofotones. Resulta que nuestras células destellan luz convergente. Cuando Fritz Albert Popp descubrió eso en una universidad alemana, le fue quitada la licencia del profesor, porque dijeron, este hombre está loco, ¿cómo decir que producimos luz? Y Fritz Albert Popp siguió sus investigaciones y después fue el creador de la biofotónica, y gracias a él
podemos entonces hoy saber que nuestro ADN, esa doble hélice donde está la información de nuestra vida y de la historia de la humanidad, se enciende en dependencia de cómo tengamos nuestra conciencia y nuestras sensaciones. Que esos 64 enlaces que hay allí en el ADN se pueden encender muchos si tenemos sentimientos amorosos, o pueden estar casi todos apagados si nuestros sentimientos no son muy amorosos. Y Free Albert Pope dice, los biofotones no solamente dan testimonio del orden interno de la célula, sino que determinan definitivamente este orden. O sea, que la cantidad de luz que tiene la célula es lo que determina su salud, su mecanismo. El campo luminoso es el verdadero organismo de control del campo molecular. Ustedes saben que las células están hechas de moléculas, y las moléculas a su vez están hechas de... Las células están hechas de moléculas, ¿ok? Y las moléculas están hechas de átomos. Por eso es que en esencia nosotros partimos de las ondas subatómicas, y que al final esas ondas se convierten en átomos, después en moléculas y después en células, y las células tejidos, y los tejidos órganos, y los órganos del cuerpo. Ok, entonces dice, el campo luminoso es el verdadero organismo, o sea, nuestro verdadero organismo es el cuerpo luminoso. Las moléculas proceden según los dictados de este campo de luz. Cuando Free Albert Pope dijo esto, fue tratado como un hereje, y hoy por hoy se han incluso fotografiado los destellos luminosos de los ADN. Una persona, fíjate, más adelante vamos a ver algo, pero también los rusos tienen lo suyo, y un investigador ruso hace ya algunos añitos, no muchos, el biofísico y biólogo molecular ruso, Piotr Gargajev, decía, él con un grupo de investigadores que exploraron el comportamiento vibratorio del ADN, porque si somos energía andamos vibrando, todo vibra, y la calidad de la vibración es directamente proporcional a la calidad de la emoción, de la sensación, porque somos básicamente sintientes. De acuerdo a como esté nuestra sensación, esa será la calidad de la vibración del ADN, y será la calidad y la cantidad de luz que tendrá el ADN y tendrá en la célula. Entonces, la línea final de esa investigación decía, los cromosomas vivos funcionan como computadoras solitónica holográfica, eso tiene que, ya se lo voy a explicar, usando la radiación láser, volvemos al láser. Es decir, el destello láser de los ADN es que permite qué tipo de genes se van a activar. Estamos viviendo el entierro, el velorio de la ciencia convencional, de la biología que nosotros sabemos, de la genética que nosotros sabemos. Eso tiene que enterrarse, porque nosotros eran la herencia, las enfermedades congénitas, bueno, hay muchas cosas que pensamos que eran congénitas. Los chirinos mueren de cáncer, los petí son alérgicos, es una cantidad de creencias limitantes, ya sabemos que no es verdad, que son condicionamientos, que son modelajes familiares, comportamentales. Si sacas un chirino de los que mueren de cáncer en su casa y lo metes para Suiza hace 30 años, ya no va a morir de cáncer, porque tenemos otra información, lo llevamos a otro campo, y comienza entonces los 2000 bytes de información que va a recibir del medio son distintos. Los comportamientos van a ser distintos y la relación con el tiempo va a ser distinta. Por lo tanto, no va a morir de lo mismo, ¿ok? A no ser que esté llamando todos los días para su casa con el ayayay de la familia. Entonces, en este experimento se demostró algo bien interesante, que el ADN puede ser modificado con la conciencia a partir de palabras. Por eso el disco que ustedes se llevan hoy, donde van a hacer allí un proceso creativo, pueden redimensionar su vida. Primero tienen que creerlo. Yo en el taller de Caracas y Valencia hago un cambio de creencia, que lo hemos hecho nosotros muchísimo aquí. Hoy nos va a dar tiempo para la meditación y el ejercicio de creencia, muchos de ustedes lo saben hacer. Pero tienes que votar, tienes que acabar con las creencias limitantes, ¿ok? Entonces somos esencialmente luz, lo dicen los rusos y lo dice Free Albert Pope. Hoy por hoy, uno de los grandes, él tiene que darle el premio Nobel, en algún momento tiene que dárselo, porque viene a decir lo que están diciendo las tradiciones místicas desde antes de Cristo. Somos luz y hacia la luz vamos, ya la ciencia lo dijo. Lo que pasa es que la ciencia convencional se resiste a morir, el materialismo se resiste a morir. El método científico antiguo se resiste a morir. La Inquisición
de la ciencia convencional se resiste a morir. Ahora, esto es un libro que lo pueden ustedes conseguir perfectamente en internet y que es uno de los libros más polémicos de la actualidad. Se llama La cebolla de Pandora. Y Julio Martínez Clar dice en La cebolla de Pandora, la verdadera naturaleza, acuérdense cuando comenzamos lo que decía San Agustín, que el milagro ocurre en la naturaleza que no conocemos. Y dice Martínez Clar, la verdadera naturaleza de nuestra realidad es ahora aparente. Los físicos han verificado la presencia de un mar de energía electromagnética de magnitud casi inconcebible que nos rodea. Las energías curativas hoy pueden ser explicadas en términos científicos, pero esto implica un entendimiento de las fuerzas electromagnéticas que forman nuestra realidad. Los científicos hoy admiten que los humanos deben tener la habilidad, lo venimos diciendo desde hace tiempo aquí, la habilidad de interactuar con otros dominios de la realidad. Y solo los ignorantes mantienen que la percepción extrasensorial, la supramente, es dominio de los gitanos y los lectores de fortunas. Ese muchacho es genial. Y su papá, que debe estar por allí, sacó esta foto y salieron estos discos de luz ese día que estamos divirtiéndonos, porque el 2009 habíamos hecho muchas cosas maravillosas aquí, hicimos el taller de liberación emocional, y estamos entonces cerrando, y ese día hicimos una comelona, y resulta que en enero, febrero, Eliezer me dice que salieron unas cosas o Jesús creo que fue, Jesús me dijo, salieron unas cosas ahí, creo que las fotos están malas, y comenzamos a averiguar, pásame la foto, y mira cómo están aquí una cantidad de algo que después supimos que se llaman orbes de energía, que se hacen presentes en grupos de gente que están manejando buena resonancia energética. Y entonces vimos aquí, mira allá arriba cómo se ve aquel disco grande, en el piso discos pequeños, aquí cerca donde está Berta y Rafael, aquí hay unos discos en el piso, son orbes de energía, que la energía ya se está dejando ver en cámaras por encima de 12 megapíxeles, en sitios donde hay energía. Y esa misma noche, entonces, esa energía, apareció un orbe en la cabeza de ese señor, que no es que él sea un santo, porque seguramente que si sale aquí y se conecta con otra información, ese orbe desaparece. Pero esa noche, entonces apareció. Todas las personas que en un momento determinado se conectan con una energía resonante extraordinaria, comienzan a tener su dosis de energía. Entonces, esa noche, eso fue en el mes de diciembre del año 2009. Eso es la energía, señores. Ahora, el plato fuerte siempre lo deja uno por el final. Llegamos a mi novia número 1, la cuántica. Decíamos que somos química, los neurotransmisores, que somos energía, que somos emociones, que somos mente, y ya vimos la estructura de la mente. Pero todos esos procesos se dan a partir de componentes invisibles, de componentes submicroscópicos, de componentes subatómicos que no podemos ver. Que la metodología científica que se viene usando desde finales del siglo XVI, siglo XVII para acá, era muy mecánica, muy positivista, muy materialista, porque no había este conocimiento. Pero ya desde hace un siglo se vienen manejando conocimientos distintos y ya el mundo invisible ha empezado a dejarse ver. Mira cómo vimos los orbes de energía en esta misma sala y cómo las células se ven los destellos de luz y cómo ahora que en los laboratorios de energía cuántica se pueden construir aceleradores de partículas, pueden ver incluso las ondas del pensamiento, que todas esas cosas se pueden ver. ¡Qué maravilla! Pero lo principal, ¿qué es cuántica? Me recuerdo que un humorista coreano muy conocido, cuando dimos un taller, creo que en ese 2009, 2008, un taller que llamamos Mente Cuántica para el Día a Día, del cual publicamos un audiolibro, terminamos el taller y me dice, ven acá, ¿qué es cuántica? Después de que habíamos terminado el taller. Por supuesto, Chucho Penso. Entonces, todos dirán, bueno, pero ¿qué es cuántica? Bueno, cuántica sencillamente es aquella rama de la física que se dedica a estudiar lo invisible, que se dedica a estudiar lo subatómico, lo que está más allá del átomo.
Y allí han encontrado cosas, y una de las cosas que encontraron es que justamente los ladrillos elementales de la realidad son duales, es decir, que son ondas y son partículas a la vez. Solo es la conciencia del observador lo que define lo que va a ser. Volvemos a la supremacía de la conciencia, volvemos a la supremacía de la mente. Por eso justamente decimos que el postulado fundamental de la física cuántica es que la conciencia es la variable oculta que decide qué resultado va a tener lugar efectivamente en cada acontecimiento. O sea, quien decide lo que va a suceder es la conciencia. ¿Ok? Independientemente incluso de la energía, independientemente de cómo esté tu cuerpo, así esté hecho, así esté maltrecho, de la situación que haya, la conciencia siempre prevalece. Con lo que dejamos de ser observadores en la física newtoniana, en la metodología científica convencional, que lamentablemente todavía se sigue usando en nuestras universidades, sencillamente somos observadores. Según ellos, no. Este nuevo conocimiento nos devuelve el poder. No somos observadores, somos participantes. Somos los que definimos el mundo, somos los que definimos la realidad. A partir de esto se puede deducir que cada uno de nosotros, lo sepamos o no, estamos creando la realidad que vivimos a través de nuestra conciencia, con elecciones que son manifestadas en pensamientos, palabras, emociones, sensaciones, etcétera. Todo lo que tenga la realidad. Entonces se los escribí para dejárselos allí como extracto de lo que realmente define la física cuántica. Nosotros somos participantes y es nuestra conciencia la que define la realidad. Además, no existe una realidad absoluta. Esto es otra cosa elegantísima. No existe realidad absoluta. La realidad absoluta última. Pues la realidad la debe percibir cada persona. El mapa no es el territorio. Tú vas a tener una conciencia, un sentido de la realidad de acuerdo a tus mapas mentales. ¿Ok? La debe percibir cada persona y la percepción siempre resulta afectada por lo que pone en juego cada persona en el acto de la percepción. Según cómo observe, a qué está atendiendo y qué intención tiene. Acuérdense que siempre hemos dicho que la realidad es una fórmula, la hemos llamado muchas veces la fórmula del milagro. Atención más intención es igual a realidad, es el milagro. Entonces, ¿a qué le atiendes y qué intención tienes? Define lo que vas a tener en la vida. ¿Ok? Y este señor, fallecido en 1992, que trabajó con Albert Einstein, David Bohm, cuyo libro no me canso de leerlo, se llama La totalidad y el orden implicado, dice, debajo del orden desplegado, mira qué conocimiento tan elegante. Debajo del orden desplegado, el que vemos, hay un orden implicado. El orden que vemos, por ejemplo, el movimiento de los planetas, es en verdad la expresión de un orden implicado, en el cual los conceptos de espacio y tiempo ya no tienen validez. Que en cualquier elemento del universo se tiene la totalidad del mismo. Una totalidad que incluye tanto la materia como la conciencia. ¿Y quién prevalece entre materia y conciencia? La conciencia. Eso lo dice en su libro La totalidad del orden implicado David Bohm. Pero este señor que no está muerto, que ahora está bien vivo y que tiene muchas cosas interesantes, tiene un libro que se llama La mente de la materia, que también lo tenemos. Fred Alan Wolf es muy simpático. En el grupo de los sanadores una vez le pasé una película de él. Dice, es el campo cuántico de todas las cosas. Acuérdense, el campo amarillo encima de la supramente. Es el campo cuántico de todas las cosas. Podemos considerar este campo cuántico como la mente de Dios. Y ya que el campo mental permea todo, la mente se mete en todas partes. Tu mente es infinita. Tu mente permea todo. Puede llegar a donde tú desees, donde tú quieras. Y ya que la mente permea todo, también es parte de nuestra propia mente. Es decir, que ese campo cuántico también está en nuestra mente. ¿Ok? Si comprendemos esta idea y aprendemos a escuchar esta mente, nos encontramos con el verdadero creador. ¿Quién es el creador?
¿Hay un Dios creando separado de ti? No hay separación, ya lo dijo Fried Albert Popp. Detrás de todo lo explícito, lo explicado, lo desplegado, hay un orden implícito. En ese orden está la conciencia y ahí habitas tú también. Pero depende del alcance que tenga tu conciencia, llegará entonces a verle la cara al Creador. Y este señor, que le pasó algo increíble que aún no entendemos, Jacobo Grinberg Simbelbaum, creo que el investigador de mayor estatura científica que ha tenido América Latina y que fue desaparecido el 7 de diciembre de 1994 en extrañas circunstancias y hasta el sol de hoy no aparece su cuerpo, porque es increíble. Las investigaciones de Simbelbaum aparecen en todos los clásicos de la física cuántica y la neurociencia actual. En estos días leía un libro de un físico cuántico hindú llamado Amit Goswami y hacía referencia a los trabajos, un libro reciente de uno de los grandes físicos cuánticos de la época, el hindú Amit Goswami, y hace referencia a los trabajos de Simbelbaum. Simbelbaum llegó a las conclusiones que llegó porque se dio a la tarea de estudiar los chamanes en México. Se dio a la tarea de ver cómo era que lograban hacer milagros Pachita, Don Juan y otros chamanes que hacían cosas maravillosas. Y él creó el primer laboratorio en América Latina de neuropsicología. Y hizo las primeras investigaciones en los cerebros de delfín. Y fue el primero que hizo una cámara de Faraday para ver qué pasaba en cerebro de dos personas en hipnosis separadas por una cámara de Faraday. Una cámara de Faraday es un cuarto separado donde no entra ninguna onda porque tiene placas de plomo y de una cantidad de metales, de cobre, que impiden que entren ondas de comunicación, y sin embargo pudo comprobar que dos cerebros relacionados en una hipnosis previa podrían seguir informándose, así tuviera metido una cámara de Faraday. Eso lo hizo Jacobo Grinberg Simbelbaum. Y dice cosas tan elegantes como esta, Jacobo. Nosotros interactuamos con una matriz informacional o campo informacional que todo lo abarca y envuelve y que contiene en cada una de sus porciones toda la información. Es una matriz de tipo holográfico, no se olviden de este concepto. En ese nivel de cualidad de la experiencia no hay objetos separados, ya lo decía David Bohm. No hay separación, todo está implicado. No hay objetos separados unos de otros, sino que se trata de un extraordinario campo informacional de enorme complejidad. El mundo que conocemos resulta de la interacción entre el campo neuronal y la latiz. ¿Qué es el campo neuronal? Lo que formamos magnéticamente cuando pensamos, es decir, todo el tiempo. ¿Ok? Y la latiz es la mente de Dios, es la matriz divina, es el campo de todos los posibles. Él lo llama la latiz porque el concepto de latiz es matriz. Es como una red, infinitas redes de informaciones. Ahora, ¿estamos hechos de qué? De dos cosas, lo hemos repetido hasta el cansancio. De energía y de información. Pero en las ondas de energía cabalga la información. Es decir, en nuestra energía cabalga la conciencia. Sin conciencia, la energía no podría llevar una calidad vibratoria. ¿Qué quiere decir eso? De acuerdo a la calidad de tus pensamientos, tienes una vibración determinada. Yo me imagino, por ejemplo, no pudimos hacer esa lámina, pero ya la haremos. Imagínate una lámina con 2 espacios, 12 líneas, y en cada línea una onda, que en las de abajo iría una onda lenta, casi plana, después una onda un poquito más rápido, pero sigue siendo lenta, después otra onda, y cuando llegue a la dimensión 12, y me estoy ciñendo a las dimensiones ya descubiertas, que son 12 dimensiones, entonces serían ondas que prácticamente no hay distancia entre cresta y cresta, es decir, sería una onda de una frecuencia elevadísima. ¿Y cuál es esa frecuencia elevadísima? La frecuencia del amor es la frecuencia elevada. Si permanecemos en el temor, entonces vibramos lento. Por lo tanto, no se encienden nuestros ADN. Si vibramos en el amor, se encienden los ADN y se puede sanar cualquier cosa.
Si andamos en el temor de la enfermedad, en el temor que me dio una cosa y me va a dar otra vez, te va a dar. Y si tienes temor a morir, te vas a morir, porque acuérdate que la mente no sabe de no. La mente solamente sabe de experiencia, es absolutamente experiencial. Y si tú estás temiendo a algo, eso es justamente lo que va a pasar, porque tu campo neuronal se está comunicando con la matriz en ese canal, y en ese canal es que vienen los resultados. Es como cuando tú sintonizas un canal de radio o televisión. En ese canal está la información que tú estás sintonizando, por lo tanto no hay otra. Entonces nosotros con un pensamiento aterrizamos en una emoción y en una sensación, y es la sensación la que hace vibrar, y es la sensación la que llega a la molécula, y la molécula al ADN, a los cromosomas, y es esa sensación entonces la que determina la vibración y la que determina nuestra cantidad de luz. Porque nosotros, el agua dentro de nosotros se convierte en cristales de agua, que van a tener doble entonces característica, doble propiedad, la propiedad del líquido y la propiedad del cristal, que no es otra cosa que la potencialización de la luz. A eso se dedica el agua en el interior del cuerpo humano, a proyectar luz a través de cristales de agua. Así que tomen agua bastante, pero tomen agua con amor. Porque podríamos haber seguido poniendo láminas aquí y hubiésemos puesto las láminas del doctor Emoto, Masaru Emoto, quien demostró en Japón cómo cambian los cristales de agua cuando tú le hablas al agua. Cómo cambian los cristales de agua cuando dices gracias. Cómo cambian los cristales de agua cuando le pones una sinfonía de Beethoven o de Mozart o de Bach. Incluso puso el agua a escuchar un discurso grabado de Adolfo Hitler, y ha sido la molécula de agua más fea que se ha visto en un microscopio. ¿Okay? Parecida al agua de charco, al agua muerta, al agua vieja. Y justamente esos trabajos de Emoto nos han entonces a nosotros refrescado que nuestras palabras condicionan los cristales de agua, las moléculas del agua. Y si nosotros estamos hechos de 75, 80% de agua, imagínate si eso lo podemos hacer con el agua que está afuera, que estamos haciendo con los cristales que están dentro. Los cristales que están dentro de ti están proyectando la realidad que está en tus pensamientos, que está en tu conciencia. Entonces, ¿cómo usar la conciencia? ¿Cómo usar nuestra conciencia si sabemos que de los 400.000 millones de bytes de información que está procesando el cerebro, nos quedamos solo con 2.000? ¿Qué es lo que estamos atendiendo? Nosotros habitamos en lo que ponemos cuidado, o sea, abundamos en lo que le ponemos atención. Si le pones atención a la desdicha, pues habitarás y abundarás en la desdicha. Si le pones atención a la enfermedad, habitarás y abundarás en la enfermedad. Si le pones atención al conflicto, abundarás en el conflicto. Es la atención lo que determina el efecto láser de tu conciencia, que es justamente allí donde viene el proceso holográfico. Rápidamente esto es un ejercicio muy rápido de 30 segundos, que quiero que vean estas líneas y me respondan, ¿están derechas las líneas horizontales o están ladeaditas? Están ladeadas, ustedes la ven ladeada, pero están derechas. Esas líneas están perfectamente horizontales, pero es una percepción alterada de su conciencia. Todos se fueron a decir están ladeadas. Pero cuando la ves y afinas el efecto láser de tu vista y de tu conciencia, las podrás ver derechitas. Así como dijiste están ladeada tienes la realidad porque no la estás viendo bien. ¿Ok? Luego entonces, ¿por qué? Porque tienes que ejecutar un efecto holográfico, un buen láser. Y les traje esto porque el holograma, que hemos mencionado mucho en esta exposición de hoy, no es otra cosa que una fotografía sin imagen. Un holograma es una fotografía de varios círculos de circunferencia de ondas, ¿ok? Donde está toda la información. Y que si tú entonces obtienes un rayo de luz convergente y proyectas en esa placa fotográfica sin forma, pero si aplicas una luz convergente láser, vas a obtener la forma de lo que está oculto allí. Nosotros vivimos en una realidad que todo está oculto. Solo el láser de nuestra conciencia es la que obtiene la realidad.
Porque nosotros tenemos un efecto láser a partir de las decenas de miles de millones de neuronas que cuando se ponen de acuerdo y ven una sola cosa, entonces obtienen la realidad. Allí hay un efecto láser porque nosotros vemos todo a partir de la luz. Si nosotros apagamos la luz y quedamos en oscuridad, no podemos ver nada. Gracias a la luz vemos y gracias a la luz proyectamos y percibimos la información. Y es una luz, la luz cuando nos da la información precisa, es una luz convergente, por lo tanto es un láser, que es el láser que ustedes van a aplicar en el ejercicio que se están llevando. La realidad es como esto es un mar de frecuencia, esto es un holograma, y ahí está todo el mundo de las posibilidades, pero falta que tu conciencia tenga una imagen clara de lo que desea y lo obtendrá de ese mar de frecuencia, de ese mar de ondas, de ese mar de posibilidades. Luego entonces, esto es la latiz de Zippelbaum de Jacobo Grinberg. Esto es la mente de Dios. Todo está dispuesto. En esa frecuencia está todo lo que tú deseas. Tu curación, salir del conflicto, salir de la desdicha. Lo que tú desees está allí. Pero tienes que salir de la mente ordinaria. Tienes que salir de las referencias del cuerpo, del tiempo y del entorno. De esos tres elementos. Cuando salgas de la referencia del tiempo, del entorno y del cuerpo, entonces entrarás en una mente extraordinaria en los procesos supramentales. Y entonces, en esos procesos supramentales, podrás conectarte aquí con el campo de todas las posibilidades. Con el campo de todas las posibilidades. Para eso, tienes que saber qué vas a hacer entonces. ¿Qué vas a hacer con el entorno? ¿Qué vas a hacer con el cuerpo? ¿Te duele? Mira a ver cómo te desenfoca. Por supuesto, cuando nosotros decimos que una persona hay que tratar el dolor, sabemos que ese dolor es expresión de una información. Cuando hay una situación allí que sanar, sea enfermedad de cualquier tipo, hay una información, hay que conectarse con la información. Pero la sanación comienza, el milagro comienza cuando tú sales de la mente ordinaria. Cuando tú sales de la automatización del tiempo, del cuerpo. El ejercicio consiste en que tu mente va a proyectar un rayo láser hacia el disco que va a expresar tu realidad. Porque así es que nosotros construimos la realidad. Igual como ese láser en la mente de ese ser está obteniendo en ese canal de ese disco la información que quiere. Pero primero tiene que haber un mundo imaginal. Y todo parte de un mundo imaginal. Si nosotros no tenemos una realidad preconcebida en nuestra mente, no construimos nada. Entonces, bueno, puede ser que hay gente que no se cura porque no sabe cómo es estar sano. Hay personas que llevan tanto tiempo con una situación, con una enfermedad, que no saben cómo es sentirse bien, cómo es estar sano. Pero tienen que hacer como esta mujer que estaba al borde de la muerte, pesando 35 kilos y con el cáncer metastizado, y comenzó a recrear su imagen todos los días, con detalles, viviendo allí. Entonces, tienes que trascender el tiempo y el entorno solo viviendo en tu conciencia imaginal, que después, cuando eso sea congruente, tú vas a obtener de allí, cuando eso sea congruente, vas a obtener la materialización de ese proceso. Para finalizar esta primera parte teórica, por supuesto, tuve que recordarme de nuestro maestro Carl Jung, un psiquiatra suizo, que fue el primerito que habló del inconsciente de una manera congruente, coherente, especialmente del inconsciente colectivo. Y nuestro profesor Carl Jung decía, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Podemos elegir, siempre será nuestra elección, seguir soñando o despertar. Siempre será una elección muy personal, siempre será una elección de nuestra conciencia, seguir dormido o querer despertar.
Por supuesto, el proceso de despertar, nadie ha dicho que sea un camino fácil. Necesitamos un profundo compromiso, necesitamos disciplina, necesitamos compromiso con nuestra vida y con la vida de nuestro entorno. Necesitamos todos los días poner ese disquito y construir lo que quieres y comenzar a sentirlo congruentemente, a verlo congruentemente, a verte sano, a verte próspero, a verte amado, a verte procesando los mejores sentimientos de amor, a ver tus seres queridos como los deseas ver, pero tienes que vivir en eso. Salir del condicionamiento, de la información, de lo que nos dice el entorno, de que, bueno, de que la inseguridad, de que la inflación. Yo no digo que hagamos como el avestruz, que metamos la cabeza dentro del piso, no, pero que usemos lo que nos dio la divinidad como canales conectados a esa chispa de luz que somos, que usemos ese poder para que entonces podamos hacer de esta vida, de este tránsito, de esta visa de turista que nos dieron, que se nos va a vencer algún día, de este paseo turístico que estamos dando por esta tercera dimensión, que lo hagamos más agradable, que lo hagamos más pleno. Muchas gracias.